Buenos días, Dios les bendiga. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Padre de la gloria, te damos muchas gracias, Señor, por nuevamente permitirnos reunirnos en tu nombre para estudiar más de ti, para saber más acerca de ti y de una relación sincera y de amor sincero contigo. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos saber de ti, Señor, por permitirnos conocerte más y más, Señor Dios, por permitirnos establecer una relación íntima contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, por rescatarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, usted ha venido a formar parte del reino de Dios. Hay un reino que se va a oponer a esta nueva vida. Es el reino de las tinieblas. Pero no tema. Jesús ha suplido todo lo que necesitas. Al discípulo se le ha dado una nueva vestidura. Efesios del 10 al 18 nos dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su firmeza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en él en aquel día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vosotros con vuestros lomos, con la verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La vestidura le ayuda a estar firme contra las acechanzas del maligno, y ellas son: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesús es la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Jesús es el que justifica. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Jesús es nuestra paz. Tomando el escudo de la fe para apoyar y apagar los dardos de fuego del maligno. Tomando el yelmo de la salvación, Jesús es el Salvador. Enarbolando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu. El discípulo tiene la autoridad del nombre de Jesús. Juan 14:14: Si alguno pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Marcos 16, versos 17 y 18: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Pero qué es el reino de Dios según la Biblia? Cuando la Biblia habla sobre el reino de Dios, podemos decir que se refiere de forma general al reinado o dominio de Dios sobre todo lo que existe. Dios es el creador del universo y todo le pertenece. Él reina y reinará por toda la eternidad.
En un sentido más específico, puede aplicarse también al reinado futuro de Jesús. Un día, Él reinará por 1000 años. Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, y ya no habrá más pecado, más muerte ni dolor. Dios reinará por siempre y su reinado será uno de paz. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Sin embargo, debemos recordar que Dios reina hoy en la vida de sus hijos. El reino de Dios se manifiesta cada día entre las personas que tienen a Jesús como su Señor y Salvador personal. La presencia de Dios los acompaña y Él es el Rey de sus vidas. ¿Sucede así contigo? ¿Te acompaña la presencia de Dios a cada instante? ¿Es Jesucristo el Rey de tu vida? Podemos decir que el señorío de Dios se manifiesta constantemente. Donde Dios reina, su poder se da a conocer y todo cambia. Las almas se salvan, la sanidad tanto física como espiritual se extiende y los que antes vivían esclavos del pecado y de la angustia pueden vivir en libertad. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no es un lugar específico, pues no está limitado físicamente. Dios reina sobre todo. Sin embargo, por causa del pecado, el hombre rechazó el reino de Dios sobre su vida y vive con las consecuencias de esa decisión. La vida pecaminosa del hombre ha afectado su relación con Dios, con los otros seres humanos y con la naturaleza. El mundo en el que vivimos hoy es un mundo fragmentado por causa del pecado. Jesús vino al mundo para restablecer el reinado de Dios sobre la vida de las personas. Cada vez que una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el reino de Dios llega a su corazón, transformando su vida y su historia por toda la eternidad. Qué interesante, ¿verdad? El reino de Dios está cerca. Jesús habló mucho sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. De hecho, su primera predicación al comenzar su ministerio fue la siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Marcos 1, versos 14 y 15. La labor o ministerio principal de Jesús era anunciar las buenas nuevas de Dios, el Evangelio de salvación. Y el resumen del Evangelio es precisamente ese. Es necesario el arrepentimiento sincero de los pecados, porque el reino de Dios está cerca. Jesús acercó el reino de Dios al ser humano. Él es el puente entre Dios y los hombres. Jesús, siendo el Mesías prometido, no solo habló sobre el reino, Él mostró su gran poder. Aunque la gente de su época esperaba un rey que los liberara de la opresión de los romanos, el reino del que Jesús les hablaba era todavía mejor y de valor eterno. Era uno de salvación, de libertad de la opresión del pecado. En Cristo tenían la oportunidad de un nuevo comienzo y una nueva vida llena de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Romanos 14, verso 17. Dice el Padre nuestro: venga tu reino. Sin embargo, hay una dimensión futura del reino que no se ha manifestado aún sobre la tierra.
Según dejamos a Dios obrar en nuestras vidas, podemos ver destellos de su reino, pero es importante que busquemos y pidamos que el reino de Dios se acerque a nosotros. Jesús mismo, cuando enseñó a sus discípulos a orar con la oración del Padre Nuestro, incluyó esta petición al Padre: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Marcos 6, verso 10. Debemos invocar la manifestación del reino de Dios en nosotros, en nuestras familias, en las naciones y en todo lo que nos rodea. Al orar, venga tu reino, abrimos la puerta para que el poder de Dios fluya a nosotros y a través de nosotros. Esas palabras expresan nuestro anhelo de ver cumplirse esa maravillosa expresión futura de la plenitud del reino de Dios. Orar, venga tu reina, nos lleva también a llenarnos de paz y nos acerca al Señor. ¿El reino de los cielos o el reino de Dios? En los evangelios vemos que el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. Por ejemplo, en Mateo 19, versos 23 y 24, luego de Jesús hablar con el joven rico, le explicó a sus discípulos lo difícil que es para un rico entrar en el cielo. En la primera frase habla sobre el reino de los cielos, pero en la próxima habla sobre el reino de Dios, dando a entender que son la misma cosa. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. El uso de la frase el reino de los cielos se da principalmente en el Evangelio de Mateo. Podemos ver textos paralelos entre Mateo y los otros evangelios, refiriéndose al mismo evento o la misma parábola, donde usan los términos indistintamente. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes. Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Mateo 11, 11. Jesús explicando a sus discípulos por qué usaba las parábolas. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. Mateo 13, 11. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Marcos 4, 11. La parábola del grano de mostaza dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en un campo. Aunque él es la familia más pequeña, de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. El discípulo tiene la protección de la sangre de Jesús. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El discípulo puede orar en acuerdo con otros discípulos. Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Apocalipsis 12, versos del 10 al 17. Un día más continuamos con nuestro estudio
de un libro extraordinario y diferente que ha fascinado a millones de personas a través de muchos siglos. Apocalipsis es el libro con el que concluye la Biblia, las Sagradas Escrituras, cuyo tema son las profecías reveladas al apóstol y evangelista Juan cuando éste se encontraba exiliado en la isla de Patmos. No es un libro tan complejo ni tan misterioso. Solo hay que conocer las claves del significado de muchos símbolos que Juan describe. También es de suma importancia conocer los libros anteriores, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque sólo así podremos comprender los mensajes y avisos que el Señor Jesucristo nos envió por medio de las visiones de Juan, en capítulo 12 de Apocalipsis 10 al 12. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, versos del 10 al 12. El apóstol Juan dice: entonces oí una gran voz. Juan es un espectador privilegiado, al que se le ha ordenado escribir todo lo que ve y oye. El testigo presencial de unos hechos reales. El enemigo de Dios y el ser humano, Satanás, había sido arrojado del cielo. Esto causó gran regocijo entre la multitud de redimidos que ya están en el cielo. Sabemos que se trata de un gran grupo de santos, personajes del Antiguo Testamento y de santos que fueron martirizados hasta este momento, en ese periodo que se llama la Gran Tribulación. Por fin, el acusador de los hermanos había sido arrojado de la presencia de Dios, porque recordemos, él tenía acceso hasta ese momento ante el trono para acusar y difamar con toda su furia a los creyentes que viven ese difícil tiempo de pruebas. Esta es la primera gran demostración de poder ejecutada contra el mal, después de la muerte y resurrección de Cristo. La expulsión o el lanzamiento de Satanás fuera del cielo. Este es el comienzo de una serie de acciones que llevarán al Señor Jesucristo a tomar el control del gobierno mundial y que comienza su reinado sobre toda la tierra. Cuando Cristo murió en la cruz, Él reparó el camino para que Satanás pudiera ser arrojado del cielo, fuera de la presencia de Dios Padre. El apóstol Pablo escribió en su epístola a los Colosenses, capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Eso es la obra de Cristo en la cruz. Jesucristo hizo posible con su muerte la salvación del ser humano. La salvación tuya y la salvación mía. Dios canceló nuestra deuda de pecado al clavarlos en la cruz de Cristo. Jesucristo pagó nuestras deudas con Dios con su propia muerte. El precio fue su sangre inocente. En el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Él ascendió al cielo, Él llevó a una gran multitud de almas consigo. Él llevó a la presencia de Dios los santos cautivos en cautividad del Antiguo Testamento. Creemos que ellos se encuentran en ese grupo
que ahora está proclamando en el texto que leímos que la salvación ha llegado. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Pero qué significa esto? Vamos a puntualizar las 4 libertades celestiales que han sido compradas por medio de su sangre. 4 libertades que se complementarán cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, es decir, en su segunda venida. Primero, la salvación. La consumación de la salvación solo está en la persona de Cristo. Nuestra salvación se consumará cuando estemos en su presencia. Primera de Juan 3:2. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto llegará a realizarse cuando Él regrese aquí a la tierra. Creemos que aquí se nos habla de su regreso visible a nuestro planeta. Segundo, luego dice, ¿y el poder? Controlar el poder no es una tarea fácil, y en la mayoría de las naciones ha habido muchos abusos y mal uso del poder. Algunas grandes naciones han sido capaces de provocar y disputar guerras, que como un gran incendio en una pradera se desparramaron a otras naciones, destruyen ciudades y matando a millones de personas. Todas las naciones de la tierra han abusado del poder. El reinado de Jesucristo sobre todas las naciones será totalmente diferente. Cuando Él tome el poder y el control sobre esta tierra, reinará la justicia perfecta y la paz perfecta. La tercera gran libertad que tenemos es el reino de nuestro Dios, que se establecerá sobre la tierra. Hasta entonces no conoceremos la verdadera paz, la justicia y la auténtica libertad sobre la tierra. Será maravilloso cuando este reino perfecto llegue y gobierne nuestro mundo. Esta declaración en tiempo futuro revela que su reino no ha sido establecido en la primera venida de Cristo. La cuarta libertad es la autoridad de Jesucristo. Eso demuestra que Cristo aún no ha tomado el control y la autoridad para regir este mundo. Él no está construyendo su reino en el presente. Él no está estableciendo su reino. Todos sus juicios que ya hemos visto son una mera preparación para su regreso a esta tierra. Jesucristo está dando al hombre, a nosotros, una seria advertencia y una oportunidad para volverse a Él. Y multitudes lo harán. Y observemos siempre, hay una nota de gracia y misericordia en el juicio de Dios. El verso 10. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, revela que esta es una parte de la presente estrategia de Satanás, que trata de frustrar, de anular los propósitos de Cristo con su iglesia hoy en día y en un futuro con los santos que vivirán durante el periodo de la gran tribulación. Eso hace necesario el presente ministerio de Cristo como abogado nuestro, de sus hijos que ya hemos aceptado como Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero hay victoria de los santos que han sido acusados por el enemigo. Lo veremos por medio de 3 vías que se mencionan en este texto que ya hemos leído. Por medio de la sangre del Cordero. Hay un milagroso poder en la sangre del Cordero, es decir, de Jesucristo. No se olvide de eso. No tratemos de minimizarlo. Las muchas referencias a la sangre del Cordero validan su mención en el cielo. Esta no es una concepción cruda de su sacrificio. En realidad, lo ofensivo, crudo y cruel está en nuestros pecados, que han hecho necesario que alguien sin pecados propios
pagara por nuestras culpas, es decir, Jesucristo. Y por ese motivo, Él tuvo que derramar y pagar con su sangre. Y si usted y yo obtenemos alguna victoria en nuestra vida como cristianos, será porque Él derramó su sangre por usted y por mí. Usted y yo nunca seremos capaces de vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Las personas más espiritualmente derrotadas pueden ser personas que supuestamente deberían estar viviendo una vida victoriosa. Parecen anémicos, sin vitalidad, sin fuerzas, sin gozo ni paz. Pero si somos vencedores, solo es por medio de la sangre del Cordero, es decir, de la sangre de Jesús. La segunda razón por su victoria es la palabra del testimonio de ellos, que revela que eran auténticos mártires. Aquellos que pertenecemos a Cristo no podemos negarle, aún poniendo en peligro nuestra propia vida. Jesucristo dijo en Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Un testimonio personal de nuestra fe debe ser respaldado por una vida que no contradice la fe que nuestros labios proclaman. Es fácil hablar de nuestra relación personal con Jesucristo en un ambiente religioso, pero el lugar donde se debe presentar con claridad nuestro mensaje de esperanza debe ser la sociedad que nos rodea, donde problemas, angustias, dramas humanos, donde haya conflictos, incredulidad y oposición a cualquier tema espiritual. La sociedad, sus amigos, su familia deben saber que usted pertenece a Cristo y que usted está en Cristo. El Señor Jesucristo dice que si nosotros le negamos delante de los hombres, Él nos negará ante el Padre en el cielo. Estos son verdaderos mártires, porque la palabra mártir, en griego martus, significa testigo. Tercero, lo siguiente que menciona es que estos menospreciarán sus vidas hasta la muerte. Aquí se refiere a un plano más elevado en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Es cuando el primer amor en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y todo lo demás, sin restarle importancia, sin embargo, queda en un segundo o tercer lugar. Debemos colocarle a Él en el primer lugar. Y cuando Él ocupa ese puesto, entonces nos será difícil vivir para Él aquí en la tierra. ¿Qué hay detrás de las reglas por las cuales usted dirige su conducta, su vida? Esto es lo que necesitamos. Que la sangre del Cordero nos limpie de todos nuestros pecados. Que nuestro testimonio de palabra y hechos sean coherentes. Y que la amemos sobre todas las cosas. El amor es la base de una vida de servicio. El Señor Jesucristo preguntó al apóstol Pedro si le amaba. Y cuando Simón Pedro, después de 3 intentos, pudo expresarle su amor rendido, el Señor Jesucristo le dijo que le iba a usar para alimentar sus ovejas. Juan 21, versos 15 al 17. Observemos ahora que hay 2 reacciones radicales por la expulsión de Satanás del cielo. Hay regocijo en el cielo, porque esa serpiente terrible, traicionera, peligrosa y mortífera, ha salido allí para siempre. Pero hay un ay en la tierra. Aquí encontramos el tercer ay, que se extenderá a través del periodo del derramamiento de las 7 copas de la ira. El único consuelo para la tierra es que la permanencia de Satanás es por un breve espacio de tiempo, por solo unos 42 meses, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación.
cuando la intensidad de las tribulaciones aumentará. Ahora Juan nos describirá otra escena. Satanás es arrojado a la tierra, que comienza a perseguir a la mujer. Apocalipsis 12, del 13 al 17 nos dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y con mucha reverencia démosle gracias al Señor por su hermosa palabra en esta mañana. Gracias, amado Dios, porque nos has dado autoridad para vencer al enemigo y poder mantenernos en la nueva vida en Cristo Jesús. Tu palabra es nuestra armadura y nuestra fortaleza. Igualmente es el nombre de Jesús quien tiene el poder. Te lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta semana y les dé todas las peticiones que su corazón anhela. Éxitos y que Dios esté con ustedes. Hasta la próxima semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.